Entonces, bueno, bienvenidos para todos. Bernardo creo que ya está conectado, compañero, bienvenido, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, hola compañero. ¿Qué más? ¿Cómo está? Muy bien, compañero, Qué bien. adelante. Bueno, a ver, como ya lo decía pues Sandra, esto es la continuidad de un tema pues que es muy importante dentro del desarrollo humano, no solamente desde la perspectiva que nosotros manejamos de la enfermedad mental, sino también eh, para mí la sexualidad humana es un todo, es una posibilidad de desarrollarnos como seres humanos. Y ahorita lo van a ver por qué. Eh, sí, como ya lo decía Sandra, estamos ya en diciembre, prácticamente 7 de diciembre ya, ¿cierto? Porque son las 7:05 del mes 6, del 6 de diciembre, del mes 12. Entonces, a ver, para mí también es un privilegio eh, culminar y cerrar pues el año con este tema, porque son múltiples expectativas y son múltiples situaciones las que suceden con el desarrollo de la sexualidad. Como lo decía Sandra también, voy a hacer un recuento muy rápido, trataré de hacerlo muy rápido para las personas que no tuvieron la posibilidad de estar en el anterior capítulo de esta conferencia, de esta capacitación, para que nos vayamos, digamos, como ubicando. Como ya lo decía también Sandra, yo soy Bernardo Ángel Tobón, soy psicólogo, soy magíster en intervenciones psicosociales, trabajo en la institución Servit y soy el docente y en Clínica del Oriente, y también soy el docente asistencial delegado de la Universidad Católica del Oriente, de estudiantes. Entonces, seguramente con los que o las que me han visto en Servit, por lo general estoy con otras personas del mundo académico, con estudiantes específicamente. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este pequeño presentación, la sexualidad humana, entonces es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda la vida. Esta perspectiva de la sexualidad nos lleva a centrarnos en cuatro aspectos importantes del desarrollo del ser humano, lo cual incluye pues el sexo, las identidades, los papeles sexuales, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Asimismo, la sexualidad se vive y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, papeles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, todas ellas se viven o se expresan siempre de acuerdo, digamos, como a lo que estamos en esta relación como individuos partícipes de una sociedad. También vale decir que la sexualidad se ve influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Esto es una definición muy bonita que da la Organización Mundial de la Salud en el 2002, y es porque el desarrollo de la sexualidad nos lleva a unas experiencias mucho más a lo que comúnmente pensamos, que es simplemente la genitalidad. Y de acá hablamos entonces de cuatro aspectos
fundamentales para el desarrollo de la sexualidad, los cuales se ven expresados en este gráfico. Es así que la sexualidad tiene entonces cuatro componentes, que son la vinculación afectiva, el género, el erotismo y la reproductividad humana en sí misma. Pero, como lo decía antes, no necesariamente dentro del ser humano se dan estas cuatro relaciones, digamos, a la par, o no necesariamente se tienen que vivir. Por ejemplo, la reproductividad humana es, digamos, uno de los aspectos por los cuales se creería que existe la sexualidad, pero no es el único fin y no es el único motivo por el cual la sexualidad existe, sino que también hay unas experiencias de erotismo, que esto es, digamos, ese sentirnos bien, primero con nosotros mismos y segundo con las interacciones que tenemos. Asimismo, esa vinculación afectiva, que es la construcción de las relaciones con un otro, es cómo me vinculo yo con otro ser humano. Y no solamente, digamos, en pareja, sino que esa vinculación afectiva también va más allá, entonces, por ejemplo, de los lazos afectivos en la familia, con los amigos, con los parientes, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio. Entonces, si miramos, es un cuerpo de la sexualidad que nos invita no solamente a ver esto como un punto de la genitalidad o desde lo reproductivo, sino también desde esa vinculación y de eso que me hace sentir placer, que no solamente es desde lo sexual como tal. Y tiene el último componente que es el género, y este género es lo que me identifica a mí como ser humano. Es como yo percibo o me percibo a mí mismo desde esa condición de hombre, mujer, y ya pues ahora se han descubierto, otras visiones del género, que incluso algunos se llaman asexuales porque no comparten o no tienen, digamos, vínculos o no establecen tampoco, digamos, como la relación o no comparten, digamos, como esa forma de identificarse como hombre o como mujer. Entonces terminan identificándose como seres indeterminados. Y eso no está mal, porque cada uno y cada una tendrá pues sus formas de percibirse y de denominarse como se sienta bien y como se sienta mejor. También dentro de esa vinculación es quizás uno de los principales motores para la vida humana y la sana convivencia. Aquí tenemos entonces los problemas asociados a las emociones y la dificultad para expresarlas adecuadamente afectan este olón. ¿Y qué es un olón? Vamos a coger una cadena y vamos a mirar cada parte de esa cadena. O sea, ese circulito de cadena es lo que denominamos un olón. Y un olón solo no hace toda la cadena, pero digamos 100 olones sí hacen esa cadena. Entonces lo mismo pasa con la sexualidad humana. No solamente la vinculación afectiva, es también ese género, es también ese erotismo, también esa reproductividad. Entonces, debe verse como un cuerpo o debe verse como algo integrativo. También la vinculación afectiva la podemos comprender como la capacidad para sentir afectos intensos por otros. Y como lo decía anteriormente, ese otro no es solamente la pareja, sino también esa relación que se establece con el padre, esa relación que se establece con la madre, esa relación que se establece
o ese afecto que se establece con los hermanos, con los primos, con los tíos, con los abuelos, y así se va, digamos, complementando y se va accediendo a esto que llamamos vinculación afectiva. Entonces también son las construcciones mentales alrededor de los mismos y de esa vinculación que se establece con un otro. Hay unos trastornos y hay unos aspectos fundamentales que muchas veces no nos permiten, o que a los chicos no les permiten, digamos, vincularse de un todo, por algunas enfermedades de tipo mental. Aquí yo nombraba, por ejemplo, el autismo, que el autismo, el chico o la chica con autismo, lo que sucede es que se encierra en su propio mundo y si bien establece unos vínculos, no se establecen, digamos, como lo expresamos nosotros los seres humanos, entre comillas, normales, que es a través del afecto, que es a través también como de las caricias, porque a algunos chicos con autismo, las caricias, el ruido, todo eso hace que ellos, en vez de acercarse, se distancien del otro. También tenemos otros trastornos como el paranoide. En el trastorno límite de la persona, sí, el trastorno límite de la personalidad y narcisista de la personalidad, si bien establecen unos vínculos, esos vínculos están más llamados o están más, digamos, relacionados a obtener un beneficio propio y no a tener en cuenta, digamos, como al otro. El erotismo, por su parte, lo entendemos como los procesos humanos en torno al apetito. Aquí hay el apetito por la excitación sexual, la excitación misma y el orgasmo. Sin embargo, estos son resultantes en las vivencias o en la calidad placentera de estas vivencias, así como las construcciones mentales a partir de estas experiencias. Tiene un nivel biológico que por las componentes mentales, especialmente en lo que refiere a las representaciones y simbolizaciones. O sea que nos están diciendo que específicamente el erotismo también es como yo lo interpreto. Por ejemplo, hay una experiencia, ¿cierto? Que es muy válida también traerla al caso, y es que muchos chicos o chicas que han tenido algún tipo de abuso, vamos a hablar que esa excitación o que esa vivencia del erotismo sea igual al resto de los demás. Pero aquí hay una condición muy importante que es, digamos, ese erotismo enmarcado o esa capacidad de sentir también placer enmarcado en, por ejemplo, yo salir a un parque, comerme un helado, compartir con un otro, entonces está relacionado también a esa satisfacción que me brinda, digamos, el otro como tal, ¿sí? Y la forma en que yo me vinculo con ese otro. También tiene una significación social que lo hace, digamos, capaz de regular y capaz de tener, digamos, ciertos componentes y ciertas especificaciones. Y aquí es importante, que lo tocaba la vez pasada y de pronto había muchas dudas, que a tener en cuenta es que aquí es donde se pueden presentar dificultades con respecto a la masturbación en público, puesto que no hay pudor y es muy típico, por ejemplo, en enfermedades, no en todos los casos, pero sí es muy típico en las manifestaciones de esquizofrenia. Y también, por ejemplo, hay una pérdida del pudor en algunos usuarios con discapacidades mentales, y no es porque, a ver, ellos quieran, digamos, tener un punto, digamos, de erotismo con el otro, sino que muchas veces, Sandra, y esto no lo había dicho la vez pasada, pero que hemos identificado que muchas veces a los chicos con una discapacidad intelectual moderada o profunda les estorba, por ejemplo, sentir la ropa en su cuerpo. Entonces no es porque sea, digamos, como por llamar la atención, sino que dentro de esa pérdida del pudor
¿cierto? Se presenta la desnudez y esto hace, ¿cierto? Que muchas veces a nivel social sea mal visto. También está el género, entonces es la expresión que permea casi toda la existencia humana y es por medio del género que los grupos sociales realizan una multitud de interacciones. Era como lo decía ahorita. Las personas que se identifican como gays, homosexuales, lesbianas, incluso han luchado toda la vida por sus derechos, sí, digamos, de manifestarse. Por ejemplo, en este género sale unas manifestaciones también de tipo social que se dan, por ejemplo, con las marchas, ¿sí? Y no recuerdo bien el día, pero hay unas marchas del orgullo LGTBIQ+, ¿cierto? Que se realizan, ojo, no solamente en Colombia, sino en varias partes del mundo, y eso hace, digamos, que ellos pongan de manifiesto de que sí, está bien que se determine como hombre o como mujer, pero que hay otras diferenciaciones de género que han sido históricamente excluidas. Y entonces hablamos aquí del fenómeno que se da a partir de la ideología de género, como lo manifestaba pues hace algunos segundos, con todo esto de las marchas, con todo esto de las preferencias, con todo esto también de luchar por unos derechos. Y eso está bien porque cada uno habla de lo que quiere y de lo que, cómo se representa a nivel social. Y por último está la reproductividad humana, que quiere decir tanto la posibilidad humana de reproducir individuos en gran medida sean similares, pero que no sean idénticos. O sea, aquí hay unos estereotipos muy marcados que nos dicen lo social, usted es hombre, usted es mujer. Entonces, llegamos, digamos, como a esa reproductividad que se da con este fin, de prolongar también la existencia y sea la prolongación de la raza humana a partir, digamos, de ese contacto sexogenital que ya muchos conocemos, pues, eh, el desarrollo a partir de la vinculación de un espermatozoide con un óvulo femenino y a partir de aquí, cómo se da ese proceso de individuación. Entonces, si miramos bien este tema, ¿cierto? No puede actuar por sí solo. Ideal sería que para esta reproductividad humana haya un buen vínculo, ¿sí? Haya un buen vínculo afectivo dentro de las parejas que deciden tener hijos. Muchas veces esto no se da porque entonces hablaríamos aquí en muchos casos de los hijos no planeados, pero bueno, eso es tema de otro, de otra capacitación. También que esta reproductividad humana no se limita a la reproducción biológica, sino que también puede expresarse a través de la maternidad y la paternidad en adopción, o bien a través del ejercicio de muchas actividades humanas, como ya resultado final de la reproducción y de la complejitud del ser humano. A ver, yo creo que en este tema de la reproductividad humana, se han tenido varios debates con derecho a la reproducción o con derecho o basados en la importancia de los derechos sexuales y reproductivos con las personas con discapacidad. Algunos se lograrán poner de acuerdo, entonces la persona con discapacidad tiene derecho a reproducirse. Otros dirán, no, pero es que de personas con discapacidad mental pueden salir personas con discapacidad mental, entonces de acá habría una prolongación de esa enfermedad mental como tal. Sin embargo, como les digo, eso es debate y no se ha terminado de definir realmente, aunque sí la experiencia nos dice que muchas personas con discapacidad se reproducen teniendo hijos con otras discapacidades de tipo mental. Este es el tema, eso es, digamos, a grosso modo, lo que habíamos planteado la vez pasada.
Y hoy hablamos entonces, ¿cierto? Que es el punto que nos convoca a esta segunda parte de hablar de los derechos o hablar de la sexualidad en personas con discapacidad. Y es como tal unas preguntas que nos deben de llevarnos a la reflexión de lo que es este tema en sí tan importante para lo que nosotros hacemos a nivel institucional y que queremos transmitirle a ustedes como familias. Pero antes de empezar o de continuar, digamos, con estas preguntas, yo sí quisiera saber si de pronto al momento hay alguna pregunta o alguna situación que se pueda complementar o que se deba clarificar con esta explicación. No, compañero, no tenemos mensajes de participación. Creo que podemos continuar. Tampoco tenemos manos levantadas. Gracias. Bueno, igual si frente a cualquier inquietud nos van diciendo, estamos atentos pues como a las observaciones que nos vayan haciendo, vayan teniendo durante esto. A ver, ¿cuáles son los derechos sexuales y reproductivos en la población con discapacidad mental o enfermedad mental? Aquí hay como lo decía anteriormente, un amplio debate eh, acerca de si las personas con enfermedad mental o discapacidad mental pueden reproducirse. Y es que, a ver, a partir de la Convención de los Derechos Humanos, toda persona tiene igual derecho a reproducirse, ¿sí? Y esto yo no me lo inventé, esto no lo inventó Serví, esto no nos lo inventamos nosotros. Esto, digamos, sí es un derecho como tal de las personas con discapacidad. Pero la pregunta yo creo que va mucho más allá si deben o no deben de reproducirse. Por ejemplo, ellos tienen derecho a vincularse afectivamente, ¿sí? Y como lo decía, pues sería irónico y sería muy complejo decir que si la sexualidad tiene cuatro componentes, que si la sexualidad tiene un componente de vinculación afectiva, tiene un género, tiene un erotismo, tiene una reproductividad, sería muy incoherente decir que las personas con discapacidad o bien o no se vinculan o por el otro no tienen derecho a vincularse, porque hace parte, digamos, como de ese derecho fundamental, que no es solamente de las personas con discapacidad, sino de todos los seres humanos como tal. Entonces nos relacionamos, nos vinculamos. Claro que sí, nos vinculamos. Aquí está el punto también de qué modo nos vinculamos con ese otro, de qué modo también asumimos esa vinculación afectiva o de cómo se vinculan las personas con discapacidad. Nosotros hemos conocido y tengo un caso muy cercano que me parece muy bonito de una chica con un autismo que tiene su pareja y tiene su, su novio, ¿sí? Como tal, una relación sana, que es una relación donde ellos se ven, salen a comer helado, salen eh, a, a compartir algunos momentos. Esta chica, por ejemplo, va a la casa de, de su novio, el novio va a la casa de su novia y comparten algunos momentos y comparten ciertos espacios también juntos. Y eso es lo bonito, digamos, de tener esa vinculación presente en los procesos de desarrollo de las personas con discapacidad. También hay otros que he conocido en cuanto a este género, y es que muchos chicos con discapacidad dicen, bueno, yo como fulanito, soy hombre, pero siento atracción por los hombres. Pero también hay un aspecto importante, y es que muchas veces
se pierde la noción de lo que se es hombre y de lo que se es mujer, de acuerdo a esas construcciones. Entonces, más que hacer un señalamiento por las preferencias o por los gustos también, digamos, de estos chicos, es hacer el acompañamiento en ese proceso identitario, en ese proceso de cómo se reconocen ellos, de cómo se sienten ellos frente al mundo, porque no es solamente la sexualidad, son muchos aspectos los que están relacionados. Por ejemplo, el modo en que aprenden las personas con discapacidad, que son muy variados y que tienen grandes diferencias de aprendizaje de un caso al otro caso con discapacidad. Uno puede aprender, una chica o un chico con discapacidad puede aprender de manera, eh, digamos, muy visual. Otro puede aprender de manera muy manual. Entonces, mientras que uno aprende viendo, el otro aprende haciendo. Entonces, yo creo que son las diferencias que no solamente están en el componente de género, sino también en esas diferencias en los modos de aprendizaje, los modos de relacionarse y en todo lo correspondiente a esa construcción del género, de cómo él se siente y cómo ella se sienta con un otro. También tenemos entonces aquí otros aspectos relacionados, por ejemplo, con el erotismo. Por aquí hay una pregunta, ahorita la respondo. En ese erotismo, ¿cierto? Y era como la forma en que podrían experimentar o podrían, digamos, acercarse a la vivencia también de ese placer y también de esa forma en que ellos viven y en que ellos se representan y en que ellos, ¿cierto? Sienten esa atracción por el otro, que como lo decía muy bien ahora, no siempre está esa atracción, no es solamente relacionada con sus pares, sino que también con el opuesto, muchas veces no es con el opuesto, sino también con sus pares. Entonces es complejo entenderlo, ¿cierto? De acuerdo a esos funcionamientos también, incluso dentro de la enfermedad mental y de la discapacidad mental. Aquí la otra pregunta, ¿cuáles son los riesgos de la reproductividad? Como lo decía también ahora, algunos riesgos están muy relacionados a que esas personas o este tipo de personas con una patología probablemente tengan hijos también con alguna patología o con alguna síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos una valoración desde psiquiatría o desde psicología, preguntamos, y de trabajo social también, obviamente, preguntamos por esos antecedentes a nivel familiar. Y esos antecedentes no solamente están relacionados con el papá y la mamá, esos antecedentes están relacionados también con los tíos, con los abuelos, con incluso muchas veces con los bisabuelos, de identificar qué enfermedades, digamos, de han existido en la familia para poder comprender y para poder determinar un poco. Y yo creo que no es lo mismo, o creo no. Lo que nos dice la experiencia es que no es lo mismo cuando una persona con depresión tiene un hijo, ¿cierto? Porque podría tener, digamos, también unos rasgos depresivos que habría que evaluar y habría que tener pues en cuenta al momento de las valoraciones para un mejor tratamiento. Y por eso le decimos a la familia, venga, recuerde por favor si hubo o hay algún caso de enfermedad mental dentro de la familia, ¿sí? La otra pregunta es que en la actualidad existen movimientos encargados de promover la ideología de género. A ver, yo creo que dentro de, si hay un movimiento bastante fuerte que lucha por los derechos de las personas de la población LGTQ más,
yo creo que a nadie lo influyen realmente a que tenga un gusto, una preferencia de tipo sexual. Igual, muchas veces con los adolescentes sí se pueden presentar influencias y pueden existir lo que comúnmente llamamos como la exploración. Y es que la adolescencia es una etapa que se presta para explorar muchas cosas, que no es solamente la sexualidad, sino también, entonces, por ejemplo, lo vemos día a día, el consumo de sustancias, ¿sí? Entonces, que digan que hay un movimiento encargado de promover la ideología de género, como tal, de promover, de decirle a los jóvenes que usted tiene que ser así, no lo hay, pero sí hay unos movimientos encargados de promover unas condiciones iguales a nivel laboral, iguales en el acceso a los derechos de salud, de derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a a esos procesos humanos básicos como tal. Entonces, diríamos que no existe el movimiento encargado de promover la ideología de género, pero sí los derechos para un mejor equilibrio en el género, que no sea excluido, por ejemplo, eh, la mujer que se declara abiertamente de la población LGTQ más, ¿cierto? O sea, que se declara lesbiana, que hayan derechos para todos los seres humanos que se declaran bisexuales, gays, travestis, queer, ¿cierto? Entonces, eso es lo que apuntan estos movimientos, a que los derechos sean iguales para todos. La otra pregunta es importante, la vinculación afectiva en las diferentes dimensiones humanas. Claro, el vínculo afectivo es sumamente importante para todos los seres humanos y no solamente en población con discapacidad o con enfermedad mental, pero vemos que también muchas veces la enfermedad mental se acentúa mucho más cuando la vinculación afectiva no se da a través, por ejemplo, de esos primeros lazos familiares o de esa red vincular primaria. Por ejemplo, que el chico con discapacidad o tiene alguna enfermedad mental es excluido del ambiente familiar y no solamente es excluido de ese ambiente familiar, sino también de esos ambientes sociales en los cuales se desarrolla. O digamos, el adolescente que tiene una exploración de tipo de identificación sexual, un hombre con un hombre o con otro hombre, entonces se excluye y se aísla, digamos, del resto de la familia, o se señala, o se le ve, digamos, a esto como negativo, o muchas veces incluso con la creencia de que esas cosas, eh, voy a ir a un aspecto de pronto religioso, que ese tipo, digamos, de exploraciones no son de Dios, digamos, como ahí muy importante a la hora de orientar. Yo creo que no es punitivo la sexualidad humana y el concepto de la sexualidad humana no debe ser punitivo y no debe ser castigativo y no debe generar cargos de conciencia, ¿no? Vamos a vincularnos, vamos a conocernos, vamos a explorar y vamos también, digamos, a tener algunos desarrollos que le permitan una plenitud al ser humano. Aquí de pronto voy a empezar a responder la pregunta que nos hacían a través del chat. Espérame que se me perdió. Y Compañero, era, dice, buenas ¿cómo, noches, perdón? dice la pregunta, ¿me puedes decir de la sexualidad en adolescentes con oposición desafiante? Bueno, a ver,
del oposicionista desafiante van a haber otras características que no solamente están enmarcadas en la sexualidad, sino, por ejemplo, también en los modos de aprendizaje, pero si hay una forma y si hay un vínculo muy estrecho, digamos, con esa vinculación a través del afecto. No es lo mismo, por ejemplo, para un adolescente con trastorno oposicionista desafiante, vincularse con esas figuras primarias a de pronto si ha sido excluido o ha sido relegado, digamos, dentro de esa vinculación. Así entonces, digamos, no podemos clasificar esto, digamos, como de una sola manera, sino que cada chico también oposicionista desafiante o con este trastorno puede manifestarse de diferentes maneras. Entonces, acá es de importancia resaltar que ese trastorno posicionista desafiante nos está queriendo llamar o nos está queriendo decir que hay otras debilidades también en la construcción de esos vínculos y que esa imposibilidad de la construcción de los vínculos muchas veces se relaciona a no poder controlar el impulso, a no poder establecer límites con el otro, a no poder, digamos, hacer o tener un control inhibitorio no solamente de los impulsos, sino también de sus emociones. Porque el chico, la chica con trastorno posicionista desafiante, nos está también invitando, nos está diciendo, venga, es que tengo una inhibición emocional, por ejemplo, y lo manifiesto a través del enojo, a través de tirar cosas, a través de dañar objetos, a partir de hacer oposición a la norma, a partir de no establecer unos límites claros también con esas primeras figuras de vinculación afectiva. Entonces, mire lo importante de esta pregunta y también, ¿cierto? Digamos, cómo se podría manejar, comprendiendo mucho y haciendo las orientaciones correspondientes para de las normas y también en cuanto, como ya lo decía, a un control de los impulsos. Por acá, no sé si de pronto respondí la pregunta. No sé si de pronto sea la respuesta, pero si necesitamos clarificar algo más, con gusto lo haré. Bueno, entonces, miramos también, entonces, acá la última pregunta que yo me hacía, ¿existe la hipersexualidad en las personas con discapacidad o enfermedad? A ver, y es que la hipersexualidad ya estaríamos entonces en un tono o en una perspectiva muy relacionada también a la genitalidad, ¿sí? Y esta hipersexualidad no se da en todas las personas con discapacidad o enfermedad mental. ¿Por qué? Porque en algunos se exacerba esa sexualidad o se exacerba, digamos, esa genitalidad, mientras que en otros se reduce esa digamos, esa actividad de tipo sexual, llevándolo a una actividad específica relacionada con la genitalidad. Entonces, en algunos casos, sí hay una hipersexualidad. Y como lo decía ahorita, iniciando, en algunos trastornos puede que exista mayor prevalencia de la actividad sexual. Por ejemplo, lo decía en algún momento, en la capacitación anterior y lo ponía, vamos en un bus lleno de pasajeros y vemos a una persona masturbándose en público, sin pudor, sin ningún tipo de control inhibitorio frente al otro. Entonces yo me preguntaba, bueno, aquí más que digamos un tema de si bien una perversión, también qué posibilidad habría
de que sea una persona con una enfermedad mental, que hace parte también precisamente de una perversión, ¿sí? Pero es una persona que seguramente no tuvo un pudor o un manejo del pudor y del freno inhibitorio durante el proceso de desarrollo. No hubo, digamos, unas normas y una construcción, digamos, de un señalamiento también dentro de sus etapas de desarrollo, que la masturbación no se hace, digamos, en público, sino que debe de ser llevada, digamos, a un acto privado. También esta hipersexualidad en las personas con discapacidad me ha llamado mucho la atención porque como no hay un freno inhibitorio, entonces muchas veces también se presentan lesiones en los órganos sexuales, ¿sí? No solamente masculinos, sino también femeninos, porque no hay una capacidad, digamos, de un autocontrol y por eso, digamos, en el trastorno posicionista desafiante, es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces no miden los riesgos, entonces se pueden o se suelen presentar algunas lesiones en los órganos genitales que pueden llevar también digamos, a infecciones, se pueden llevar también, digamos, como a otros niveles de enfermedad médica, ¿cierto? Esa actividad masturbatoria. Entonces, como no hay un control, como no hay un pleno control de impulsos, entonces estas personas no miden y terminan lesionándose sus órganos sexuales y eso es la puerta de entrada también muchas veces, como ya lo decía, para infecciones urinarias también en los órganos genitales como tal. Entonces yo creo que es importante que si bien esta hipersexualidad existe, no es tampoco, ¿cierto? Motivo de hacer señalamientos que causen una inhibición de esa actividad, sino también recibir el debido acompañamiento de los equipos psicosociales, del equipo de profesionales, que permita evaluar qué es lo que está sucediendo y que esta actividad o esta hipersexualidad no interfiera como tal en el desarrollo también del individuo y la relación que se establece con nosotros. Ya para terminar, entonces, digamos, la sexualidad, a modo de reflexión, es un aspecto central del desarrollo humano eh, que está presente a lo largo de todo el ciclo vital, que abarca, pues, como ya lo decíamos, el sexo, los roles de género, la identidad, el erotismo, y aquí un aspecto también, pues, que llama la atención y es que las actividades, las personas con discapacidad presentan un desarrollo sexual similar al del conjunto de la población, experimentando los mismos deseos y necesidades sexuales, por lo cual Boroca, Charco, Rollender y Finlay, eh, 2016 lo definen pues como de ese modo. Y también, no obstante, la sexualidad está mediatizada por un sinnúmero de mitos y estereotipos imperantes en el conjunto de la sociedad. Entonces, creemos que las personas con discapacidad no sienten placer o que si se masturban se van a lesionar o que es, digamos, un impulso aislado de lo que contribuye o lo que es sus etapas de desarrollo. Estas también muchas veces se piensa que las personas con discapacidad o enfermedad mental son asexuados y que no sienten placer, que no se vinculan, que no tienen derecho a relacionarse y que no tienen derecho, digamos, también o que no son capaces de controlar sus impulsos. Y efectivamente hay una capacidad de controlar. ¿Qué necesitamos? Que se haga un debido acompañamiento, que se hable sobre el tema, porque
de eso consiste precisamente la sexualidad, de estar hablando, de estar nutriendo y de estar, digamos, como acompañando ese proceso. Estas actitudes hacen especial énfasis que las personas con discapacidad consigan una libre y adecuada expresión de la sexualidad como tal, vista desde esos cuatro componentes que son el género, la vinculación, el erotismo y la reproductividad. También, ya a modo de conclusión, entonces la sexualidad como un conjunto debe ser vivenciada a plenitud por cada persona, tenga o no tenga discapacidad intelectual. También es de reconocer que la vivencia de dicha sexualidad no implique riesgos para la salud física ni mental y se debe tener en cuenta que la sexualidad no puede ser vista solo desde el componente de la genitalidad, puesto que implica aspectos más allá de los abordados comúnmente a nivel social. Y muy importante es que todos somos responsables de la vivencia, de la vivencia de la sexualidad y velar para que sea gozada a plenitud. Y esta no puede poner a las personas con discapacidad mental o enfermedad en desventaja con las demás personas de la sociedad. Esto, digamos, es un llamado también. No porque una persona con discapacidad, ¿cierto? Entonces tiene que aguantar los vejámenes o eh, el maltrato, ¿cierto? A partir de esas carencias o a partir también, digamos, como de esas necesidades o a partir también como de esos conceptos y las construcciones sociales de la discapacidad y del manejo de la sexualidad, sino que nosotros como adultos debemos velar, ¿cierto?, para que las personas con discapacidad o enfermedad mental no se y no las ponga en desventaja con los demás. Por eso se debe garantizar la vivencia de la sexualidad sin abusos y sin jerarquías de poder. Y es que muchas veces encontramos que porque la persona, cierto, como ya lo he dicho, con discapacidad, entonces no tiene derecho a relacionarse con las demás personas. No, sí, que se relacione, pero también, cierto, de una manera sana y de una manera que le permita el desarrollo de otras habilidades. Yo creo, Sandra, entonces ahí es el tema completo, ¿cierto? No sé si de pronto hayan otras preguntas que podamos resolver y podamos aclarar en este tiempo que nos resta. Doña Nelly abrió el micrófono nuevamente varias veces. Ahora sí de pronto quiere hacer la intervención. Bueno, parece que no. Compañero, lo mencionaste al final y me parece importante cuando hablas de responsabilidad y es que si hablamos de diagnósticos, ¿cierto? Desde la prevención, una persona con discapacidad es mucho más vulnerable al abuso. Entonces, no es solo desde la educación que tenemos nosotros con el paciente, como nuestro familiar o como responsables de él, no solo es por garantizarle pues como su placer y sus derechos, sino también que no sea abusado, que no sea vulnerado y que así evitemos generar unos trastornos y unos diagnósticos que empeoren la condición. Desde ahí la responsabilidad también que hablábamos de la vez anterior, de los procesos propios de la sexualidad, de la concepción, pero también cómo se lo vamos a hacer llegar a ellos desde la educación. Bueno, por aquí en el chat nos están diciendo, gracias a todos por la capacitación. No sé si de pronto alguien más tiene algo para aportar. No. Creería yo que no. Entonces, compañero, vamos a cerrar. 39 personas están conectadas. Les agradezco a todos por su participación, por su atención. A don Guillermo Gallo y su compañera le agradezco mucho por encender su cámara. Nos gusta mucho vernos. Y bueno, pues no me queda más entonces que agradecer al doctor Ramón por su compromiso, a todo nuestro equipo de trabajo que nos han acompañado con todos sus aportes desde sus áreas en su especialidad, que nos han permitido pues tener tantos conocimientos y obviamente a ustedes por su participación porque son obviamente nuestra razón de ser. Bernardo, compañero, gracias.
como siempre, tu presentación magistral. Les mando un abrazo especial a todos y bueno, ya nos estaremos comunicando por las líneas institucionales. Feliz noche. Muchas A gracias. ustedes Feliz muchas noche, gracias. que lo Noche, pasen muchas muy bien. Muchas gracias. gracias.